Mire, sobre este tema, expertos constitucionalistas, además representantes de organizaciones de la sociedad civil, consideran que el decreto ejecutivo de la ley de emergencia, dijeron, no respeta el marco constitucional. Vea las reacciones. La declaración de emergencia del Ejecutivo es inconstitucional, según abogados expertos en la materia como Enrique Anaya y Francisco Bertrán Galindo. Uno de los argumentos es que la Asamblea Legislativa sí está en facultades de reunirse, por lo tanto, no es válido utilizar el artículo 24 de la Ley de Protección Civil. Lo que se debe de entender en esta disposición legal es cuando existe imposibilidad que la Asamblea se reúna, pero ese no es el caso. ¿Por qué? Y veamos que en este caso, inclusive para el día de mañana lunes, está convocada una sesión plenaria, o todavía más, si tanto era la urgencia, ¿y por qué no el Consejo de Ministros hizo una convocatoria extraordinaria? Porque si acaso existía emergencia y ahí se hubiera podido pronunciar la Asamblea. Así que definitivamente no se cumple con el presupuesto legal. Porque la ley secundaria, que es la que tratan de aplicar, asume también que estamos en una crisis donde es imposible que la Asamblea se pueda reunir. Eso significaría que han habido un terremoto inmenso, no hay forma de reunirse físicamente en la Asamblea o cosas de esa magnitud. Eso no está sucediendo ahora, es simplemente que no hubo un acuerdo con el legislativo para prorrogar esa ley de la emergencia. Esta opinión la comparten el director del Departamento de Estudios Jurídicos Legales de FUSADES, Javier Castro, y el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz. De acuerdo a la Ley de Protección Civil, la Asamblea Legislativa es quien está facultada para decretar el estado de emergencia nacional en el país. Y el órgano ejecutivo únicamente lo puede hacer cuando la Asamblea Legislativa no esté reunida. Y esto lo debemos entender cuando por alguna razón se ve imposibilitada la Asamblea de poder sesionar, lo cual no es el caso. Lo que tenemos ahora es un rompimiento al Estado constitucional de derecho, una vez más, porque el presidente lo ha hecho ya varias veces. El llamado sería a la sensatez, a la cordura, al entendimiento, a gobernar con las reglas ya establecidas por nuestra Constitución y a salir juntos de esta emergencia, pero sin atropellar la Constitución, sin atropellar nuestros derechos fundamentales. Además, consideran que este decreto tiene otro problema de fondo, y es que sobrepasa la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP, otra medida que va en contra de la Carta Magna. Y es claro, es evidente que un decreto ejecutivo que es de menor jerarquía que la ley emitida por la Asamblea Legislativa, no puede venir un decreto a hacer excepciones a una ley. Pero además de ello, el artículo 234 de la Constitución dice que las compras o contrataciones que hace el Estado debe hacerse por licitación, salvo las excepciones que determine la ley, no las excepciones que determine el decreto ejecutivo. En lo que también coinciden los abogados y representantes de organizaciones de la sociedad civil es que el Ejecutivo está realizando acciones que le competen únicamente al órgano legislativo. La aprobación del decreto ejecutivo 18, por medio del cual se establece la declaratoria de emergencia nacional por parte del órgano ejecutivo, constituye una clara usurpación de las funciones que le corresponden a la Asamblea Legislativa. Constituye una grave violación al orden constitucional. No está obligada la Asamblea a estar reunida porque en un Twitter le pide al presidente que se reúna. En consecuencia, no hay desacato, no hay desobediencia de la Asamblea ni nada. De hecho, la Asamblea el mismo viernes fijó como hora para la reunión el lunes. Y el tema de la ley de emergencia, si bien es cierto, tiene disposiciones que hay que mantener, pero de alguna manera la parte fundamental, que es la cuarentena, está protegida por la ley que vence el martes.
Enrique Anaya también cree que la Sala de lo Constitucional no actúa acorde a los tiempos necesarios y podría demorar varios días en resolver una inconstitucionalidad, por lo que espera que sea la Asamblea Legislativa quien deje sin efecto dicho decreto ejecutivo. Que la solución, en opinión de este servidor, es que mañana mismo la Asamblea emite un acuerdo reconociendo, declarando que el decreto ejecutivo del presidente es nulo, no tiene valor jurídico, es un acuerdo legislativo y simultáneamente o inmediatamente después emita una ley de emergencia ordenada, seria, precisa, ¿no?, que nos permita previsibilidad, con lo cual no quedamos en el vacío jurídico. Para finalizar, explicaron que no todos los pagos de servicios básicos se suspenderían con la finalización de la ley de emergencia. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Wendy Valladares.